Andrés Arcani, estamos acá en Marketing Day disfrutando de este día maravilloso donde todos hablamos de la magia que es el marketing. ¿Cómo se construye una marca? Bueno, lo primero que hace falta es tiempo. Tiempo de maceración, tiempo de producción, una línea clara de conducta para lograr a lo largo del tiempo, con un mensaje sólido, con un camino recorrido donde no tiene que haber mayores tropiezos, lograr formar un ADN, algo único y reconocible. Así como nosotros nos miramos y nos reconocemos por distintos rasgos que tiene nuestra cara, también reconocemos una línea de un diseñador o una marca simplemente por las líneas que refiere. Creamos una marca que tiene mucho que ver con lo que sentimos nosotros en cuanto a zapatos de mujer. Tiene que ser sexy, moderna, dinámica, transgresora. Cuando se da ese cóctel muy especial, queda algo que es único y reconocible, como es lo que hemos logrado a través del tiempo. Sin duda, el tiempo cambia y también los valores cambian. Entonces, lo que era ser transgresor hace 5 o 10 años, hoy no lo es. Entonces hay que estar constantemente actualizado, ¿no? Porque para sorprender hay que sin duda sorprenderse uno mismo. Y se trata de hacer simplemente de algo ordinario, acciones extraordinarias, objetos extraordinarios. Tratar de transformar un zapato que una mujer puede tener en un zapato que una mujer no puede dejar nunca de tener. Y bueno, ese es el secreto, con muchísima pasión, con conocimiento, con esfuerzo, ¿por qué no con muchísimos fracasos que nos nutrieron a nosotros a lo largo de la vida el camino correcto a donde seguir, y con una permanente actualización, más en este momento donde las redes sociales pasaron como un tsunami por encima nuestro, ya perdimos la capacidad de asombro y estamos constantemente evolucionando para poder sacar el mayor provecho de lo desconocido. Soy la 4ª generación de artesanos fabricantes de calzado, con lo cual tengo mi bisabuelo, abuelo, padre y bueno, estoy yo que me inicié aquí en Argentina, nací en 1960 y me inicié más o menos en el 78-80. Mágicamente aparece, yo tengo 4 hijas mujeres, Sofía, Josefina, Clara y Violeta, y aparece la primera de las 4 ya disfrutando la pasión de desarrollar y generar su propia impronta con una línea completamente distinta a la nuestra, pero sí con la misma visión de crear algo único y que tenga el estilo propio. Por 2 caminos distintos. En el caso nuestro, que es una marca ya establecida a través de manejar el ADN, pero siguiendo fielmente las tendencias mundiales en cuanto a lo que es la moda y la forma de expresión que tiene la sociedad a través de la moda. En el caso de Sofía, siendo una especie de diseñadora autor, donde a ella simplemente le interesa, con su formación de artista, ella estudió arte en St. Martin, en Londres, el tema de expresar su arte a través de zapatos. Y bueno, tiene una recepción muy importante, muy linda, y está aprendiendo, y yo la verdad que aprendo mucho también al lado de ella.